Bien, arrancamos. Tenemos a Jessy, tenemos a Pau, que van a dar este paso tan hermoso que es el bautismo. Y Julie. El bautismo es uno de los momentos más hermosos para la vida del cristiano. Creo yo que es un momento que queda marcado a fuego en nuestras mentes, el bautismo. Todos aquellos que nos han tocado pasar por las aguas del bautismo, creo que tenemos el mejor de los recuerdos de ese momento, ¿no? De poder estar ahí en el agua, de pasar por el bautismo y de sentir lo que sentimos en ese momento cuando salimos del agua, ¿no? Es un momento hermoso que Dios nos da, es una ordenanza de Dios, y de eso vamos a hablar un poco hoy. ¿De qué se trata el bautismo? Porque no tiene sentido de que lo hagamos si no sabemos de qué se trata, ¿verdad? Y hay todo un contexto en el cual viene el bautismo del Antiguo Testamento, que por ahí cambia un poco con el sentido de lo que es hoy en día en el Nuevo Testamento y en Cristo, el bautismo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué significa, cuál es el simbolismo dentro del cristianismo, ya en nuestra nueva era como iglesia, del bautismo, qué representa, qué es esto de estar sumergidos en el agua y salir a flote, ¿no? Tiene todo un simbolismo eso. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar también de cuáles son los requisitos que tenemos que tener para estar bautizados. Hay ciertos requisitos que nos marca la palabra de Dios para ser bautizados. Y no solo eso, sino los requisitos que es post-bautismo. Porque es una decisión que tomamos el bautismo y lleva una responsabilidad después de haberlo hecho. Así que los invito a agarrar y arranquemos con el cuadernillo. Y dice en un principio, ¿cuál es el origen del bautismo? Dice, en primer lugar, hay que entender que el bautismo es una proclamación exterior de una conversión interior. Eso es muy importante, se la tengo para subrayenlo, márquenlo. Creo que es el sentido abreviado de lo que es el bautismo. Una proclamación exterior de una conversión interior. Dice, en otras palabras, el bautismo es un acto ceremonial, es una ceremonia que se realiza después de que una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esto se hace normalmente en presencia del cuerpo de la iglesia como una proclamación pública de la fe de una persona. ¿Sí? ¿Qué es el bautismo? Es un acto exterior, eso de estar presente en el agua, de ser sumergidos y ser levantados en el agua, pero eso es lo que pasó dentro nuestro. ¿Sí? Nosotros lo hacemos frente a la iglesia. O sea, estamos diciéndole a la iglesia, miren hermanos, yo acepté a Jesucristo. Yo, a partir de ahora, pertenezco al cuerpo de Cristo. He tomado esta decisión y este es el cambio que yo he tenido dentro mío. Y ahora lo quiero mostrar de manera exterior, haciendo y teniendo el bautismo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es algo que nos pasa dentro, la conversión del cristiano es algo que pasa dentro y nosotros lo mostramos de manera exterior ahí en las aulas. Es una ceremonia donde nosotros proclamamos de manera pública nuestra fe a toda la congregación y a todo el mundo. Dice, en cuanto al origen del bautismo, los teólogos cristianos sugieren que, aunque Juan el Bautista lo utilizó, el bautismo en sí mismo no se originó en los cristianos, o en este caso tampoco con Juan. Los judíos practicaban el bautismo como un acto tradicional de purificación e iniciación de los conversos al judaísmo mucho antes de la llegada del Mesías. ¿Sí? Ya se utilizaba el bautismo antes de Cristo. Lo utilizó Juan y se utilizó, los judíos lo utilizaban para aquellas personas que se convertían al judaísmo. Y también para purificación dentro de la ley judía. Más adelante lo vamos a ver. Esto totalmente difiere con lo que hoy nosotros hacemos en el bautismo, esta simbología del bautismo. ¿Por qué? Porque está Jesús en el medio. Y Jesús cambia todo. Dice, los orígenes del bautismo se encuentran en el libro de Levítico, donde se ordenaba a los sacerdotes, a que los sacerdotes levitas realizaran una limpieza simbólica en agua antes y después de cumplir con sus deberes sacerdotales. Levítico 16:4 nos dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras
con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Dice, la escritura también dice en Levítico 16, del 23 al 24. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará la vestidura de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse su vestido saldrá y hará su holocausto. Y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. ¿Sí? Acá tenemos dos ejemplos de cómo se utilizaba el bautismo en el Antiguo Testamento. Si bien no tenía el nombre bautismo, no se llamaba bautismo, ¿sí? Pero era un acto de purificación. ¿Sí? Donde los sacerdotes, y en este caso el sumo sacerdote que era Aarón, que él solamente una vez al año podía entrar al lugar santísimo para hacer lo que eran los holocaustos de expiación para el pueblo y los de él, tenía que hacer esta purificación y limpiarse con agua. ¿Sí? Un acto de purificación. Dice, aunque el acto que se describe en estos pasajes del Antiguo Testamento no se llamó específicamente bautismo, destaca lo importante y sagrado y práctica que es para Dios la limpieza ceremonial. El bautismo de arrepentimiento de Juan, ahí tenemos Lucas 3.13 y Hechos 19.4, siguió este paradigma de limpieza. ¿Ahí llegó alguien? Dice, aunque la limpieza final del pecado solo es posible a través de Cristo y el bautismo de Juan fue la antesala de ello, el significado del bautismo como ceremonia del Nuevo Testamento es que como creyentes en Jesucristo somos bautizados en su muerte y resucitados para caminar en novedad de vida. El Señor enseñó el significado del bautismo hasta el punto de que Él mismo fue bautizado por Juan el Bautista al comienzo de su ministerio. ¿Sí? Vemos la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Sí? Recuerden que habíamos hablado de que en Cristo cambian todas las cosas. ¿Sí? Todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, ya sean fiestas, sacrificios, símbolos, como yo les dije en la prédica la otra vez, recuerdan la serpiente de bronce en el desierto, el maná, la sangre en los linderos de la puerta en el Éxodo, ¿sí? Las fiestas judías, porque tenían varias fiestas los judíos, todo eso es sombra de Cristo. ¿Sí? Todo eso es una antesala para mostrar lo que iba a ser Jesucristo. ¿Sí? También es la purificación. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que viene a nosotros a purificarnos del pecado. Si bien en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, eran insuficientes esos sacrificios de los animales. Por eso se volvían a hacer los sacrificios. ¿Sí? En cambio, Jesús es el Cordero inmolado que le quita el pecado del mundo. ¿Sí? Es interesante que cuando Juan dice eso, nos encontramos que el pasaje nos dice que Juan ve venir a Jesús y dice, este es el Cordero del mundo, este es el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Los judíos entendían perfectamente qué significaba el término de Cordero, el sacrificio y quitar el pecado, porque ellos lo vivían continuamente en su ley, en la ley de Moisés. ¿Sí? Entonces, ese Cordero inmolado iba a quitar el pecado del mundo, el sacrificio suficiente de una vez para todos, nos dice el libro de Hebreos, ese es Jesucristo, el que nos purifica a cada uno de nosotros. Esa agua simbólica donde nosotros nos sumergimos, nos elevamos, es en realidad el acto que Cristo hace en nosotros, que nos purifica del pecado, de una vez y para siempre. ¿Sí? Cristo hace eso por nosotros. Dice, y me pareció bueno leer, si les parece, si alguien tiene Biblia, que podamos leer los pasajes. Romanos 6.3, Romanos 6.4. ¿Seguro tiene por ahí? Se acabó la compra. El celular también se tiene por ahí.
Romanos es muy interesante porque Pablo hace una descripción del Evangelio. ¿Sí? Creo que es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Y es muy interesante de leer porque Pablo arranca desde un principio de cómo el hombre se transgrede y lo que viene a ser Jesús, ¿no? Y la justificación por la fe. Esto mismo, Jesús viene a limpiarnos y es por fe. ¿Sí? Bien, Romanos 6:3. La palabra dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bien, ¿ese es 3 y 4? 6:3, 6:4. Ok, bien. Y Marcos 1:9. El primer versículo solamente. El 9, solo el 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bien. Ahí que ver cómo Jesús toma la iniciativa y él va a buscar el bautismo. Él va a buscar a Juan, ¿sí? Para ser bautizado. Era necesario que él sea bautizado. ¿Él lo necesitaba, Jesús? No necesitaba ser bautizado, porque él no había pecado, ¿sí? Pero él tenía que pasar por el bautismo, ¿sí? Como ejemplo de lo que se debía hacer. Por eso él lo hace. Dice ahí la pregunta: ¿cuál es la importancia del bautismo cristiano? ¿Sí? Acá ya nos metemos directamente en este bautismo nuestro, ya en Cristo. ¿De qué se trata? Dice: el bautismo cristiano es una de las dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia. Hay dos ordenanzas que Dios nos da, ¿sí? Para nosotros la iglesia. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor, la Santa Cena, ¿sí? Son dos ordenanzas que Dios nos dejó para que nosotros la hagamos como iglesia. Y dice Jesús: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto es Mateo 28, del 19 al 20. Dice: estas instrucciones especifican que la iglesia es responsable de enseñar la palabra de Jesús. Y esto es muy interesante para nosotros, lo tenemos en cuenta como iglesia, ¿sí? Nos dejamos un poco el tema del bautismo, pero viene a colación. Como iglesia tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros de que sea enseñada la palabra de Jesús, ¿sí? En todas las iglesias debe ser enseñada la palabra de Jesús, de lo que Jesús nos mandó, de hacer discípulos y bautizarlos, ¿sí? Una iglesia es la que hace discípulos. Una iglesia evangeliza, ¿sí? Lleva el mensaje de salvación, pero también debe formar discípulos. Y a su vez esos discípulos tienen que llevar el mensaje de salvación y formar otros discípulos, ¿sí? Eso es lo que debe hacer una iglesia activa. Y eso es responsabilidad de todos nosotros, de que se pueda hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es algo que Jesús dejó en la iglesia. No es que Jesús se lo dijo a solamente los líderes de la iglesia, no, sino que dice a toda la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, ¿sí? Y que puedan ser discípulos y así sucesivamente que sigan la rueda gigante cristiana, ¿sí? Para que más personas puedan encontrar la salvación. Dice: estas cosas deben hacerse en todas partes. Jesús dijo: todas las naciones. Ahí está la importancia de las misiones también. Hasta el fin del mundo. Así que si no es por otra razón, el bautismo tiene importancia porque Jesús lo ordenó. Una persona que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, indefectiblemente termina en las aguas del bautismo, ¿sí? El bautismo se practicaba antes de la fundación de la iglesia.
los judíos de la antigüedad bautizaban a prosélitos. Prosélitos son personas que no eran judías, pero se hacían judías. ¿Sí? Como un gentil, por ejemplo, que era extranjero, decía: yo acepto ser judío, acepto al Dios Jehová y me hago judío. Eso es un prosélito. Por eso, en el templo había un lugar que era el patio de los gentiles. ¿Sí? Nosotros leemos el templo, lo que era la estructura del templo en el Antiguo Testamento, había un lugar que era el patio de los gentiles. Ese lugar era específico para que estas personas, los prosélitos, podían tener su acercamiento a Dios. ¿Sí? Y un dato muy interesante de esto es que, si ustedes recuerdan la historia, que Jesús entra al templo y echa a todos los que estaban vendiendo las cosas. ¿Sí? Dice que agarra un látigo y el Jesús bueno que nosotros tenemos en la cabeza, agarra un látigo y lo empieza a echar a todos de que estaban vendiendo y haciendo cosas en el templo. ¿Dónde estaban estas personas haciendo eso? En el patio de los gentiles. ¿Sí? O sea, los gentiles, aquellos que se querían acercar a Jehová, que no eran judíos, no podían hacerlo porque el lugar que era para ellos era un mercado. Y ese lugar, y por eso se enojó tanto Jesús. ¿Sí? O sea, ya desde el principio la visión de Dios es que era para todo el mundo. ¿Sí? Esto de la visión de Jesús para todo el mundo, ¿sí? Porque los judíos se tratan de que Él es su Dios y es solamente para ellos. ¿Sí? Que ellos son el pueblo elegido y nada más. No, Jesús vino a salvar a todos los judíos. Bien. Dice, Juan el Bautista usó el bautismo para preparar el camino del Señor, requiriendo que todos, no solo los gentiles, fueran bautizados, porque todos necesitan arrepentimiento. ¿Sí? Fíjense esto que interesante, ¿no? Un bautismo de arrepentimiento. Reconocernos como pecadores y arrepentirnos. ¿Sí? Parte esencial de nuestra fe como cristianos. Reconocernos como pecadores arrepentidos, que necesitamos a un Salvador para llegar a Dios. Que es imposible por nuestra propia cuenta. Dice, sin embargo, el bautismo de Juan, que significa arrepentimiento, no es lo mismo que el bautismo cristiano, como se ve en Hechos 18, 24, 26 y 19 del 1 al 7. El bautismo cristiano tiene un significado más profundo. ¿Sí? Nuestro bautismo tiene un significado más profundo que este, que es solamente arrepentimiento, que era el de Juan. El bautismo debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esto es lo que lo hace un bautismo cristiano. Es a través de esta ordenanza que una persona es admitida en la comunión de la iglesia. En el estatuto de nuestra iglesia, esta iglesia, se deja la ordenanza de que todas las personas que pertenezcan a nuestra iglesia y que sean bautizados deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque ahí profesamos nuestra fe en la Trinidad, por ejemplo. ¿Sí? No solamente Jesús, no solamente Dios Padre, sino que está la Trinidad presente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso es lo que creemos nosotros. Un Dios trino. ¿Sí? Dice, es a través de esta ordenanza que una persona es admitida a la comunión de la iglesia. Cuando somos salvos, somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo por agua es una representación del bautismo del Espíritu. Es como hablábamos en un principio, es algo que ha pasado en nuestro interior y nosotros lo mostramos de manera exterior. Hemos sido cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, bautizados por el Espíritu. El Espíritu empieza a vivir en nosotros, ¿sí? Y nuestra vida empieza a cambiar. Bueno, esto es lo que marca también el bautismo en las aguas. Es esto, que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y ahora formamos todos parte de un cuerpo. Yo me bautizo, ahora yo formo parte del cuerpo de la iglesia. Soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? El bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública de fe y discipulado. En las aguas del bautismo una persona dice sin palabras, confieso mi fe en Cristo
Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. ¿Sí? Para ser bautizado yo tengo que creer esto que está diciendo lo que hemos leído. Tener fe en Cristo, en Jesús. Creer que Jesús limpió nuestras almas del pecado. Y que ahora tenemos una nueva vida en santificación. Estamos en un proceso donde día a día vamos dejando de ser nosotros mismos un poco más y vamos acercándonos a ser un poco más como Cristo. Todos los días de nuestra vida. Eso es un proceso de santificación. ¿Sí? El ritmo, la velocidad, cuánto nos lleve, eso no importa. Porque todos somos diferentes. ¿Sí? No es que todos estamos corriendo una carrera y todos tenemos que ser santos de la noche para la mañana. Pero sí es un día a día en nuestro tiempo donde dejamos de ser cada vez menos nosotros y más parecidos a Cristo. ¿Sí? Eso es lo importante, que tengamos ese camino de santificación. ¿A través de qué? A través de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía ahora. Y Él nos muestra el camino. Él es el que nos da convicción de pecado. Y cuando vamos caminando nos dice, che, por ahí no es. Fíjate que esto no es así. Anda por acá. ¿Sí? Y cuanto más alimentamos la relación con Dios, más el Espíritu Santo nos guía. Leyendo su palabra, orando, ¿sí? Teniendo comunión con Él. El bautismo cristiano ilustra con estilo dramático la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esto es algo más que muestra el bautismo. Muestra lo que le ha pasado a Cristo. Cristo murió, fue sepultado, pero Él resucitó. Al mismo tiempo también ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Cuando nosotros nos metemos en el agua, estamos proclamando, estoy muerto al pecado. Y nazco para una vida para Cristo. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy diciendo sin palabras en el bautismo. Yo declaro, le muestro en la iglesia, a esta comunidad de fe, que yo decido morir al pecado, estoy muriendo al pecado y estoy naciendo una nueva vida para Cristo. Y cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado. Eso lo dice Romanos 6:11. Vamos a leerlo, Romanos 6:11. La palabra del Señor. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, se lo leo en otra versión. Dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Nos consideramos muertos al poder del pecado. Ya el pecado no tiene poder en nosotros. ¿Sí? Obviamente pecamos porque somos seres humanos y somos imperfectos y pecamos. Pero hay una realidad. Cuando estamos en Cristo, ya no somos esclavos al poder del pecado. Ya el pecado no nos domina. No hay dominación del pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Y Cristo nos hace libres. Cristo nos ha hecho libres a cada uno de nosotros del poder del pecado. No podemos decir nosotros como cristianos, yo no puedo dejar ese pecado. No, porque Cristo ya te hizo libre. Ya nos ha hecho libres a todos a través de su sacrificio. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y es elevado a una vida nueva. Colosenses 2:12. Dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo
cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Estamos llamados a vivir una vida nueva. Somos nuevas criaturas. Ya no podemos ser más como éramos en el pasado, cuando no conocíamos a Dios. Porque Dios y el poder de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros nos hace vivir una nueva vida. Una vida con la guía del Espíritu Santo. Una vida donde nosotros alimentamos nuestra vida con Dios y nosotros empezamos a cambiar en este proceso diario de santificación. Dice, en el bautismo cristiano, la acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado. Y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación. Romanos 6:4 lo dice de esta manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos vida nueva. Cristo nos ha hecho libres. Estas son cosas que nosotros tenemos que tomar y hacerlas nuestras. Yo soy libre. Ya el pecado no tiene poder en mí. Yo ya no soy el de antes, tengo una vida nueva. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo. Estas son realidades que Cristo nos ha dado con este sacrificio. ¿Sí? Las tenemos que vivir, porque es así. Cristo nos ha hecho libres y tenemos vida nueva. Dice sencillamente, el bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de un creyente. El bautismo cristiano es un acto de obediencia al Señor después de la salvación. Aunque el bautismo está estrechamente asociado con la salvación, no es un requisito para ser salvo. Y esto es muy importante, ¿sí? No es un requisito para ser salvo el bautismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, nosotros tendríamos que hacer algo para conseguir el bautismo, para conseguir la salvación. Pero Dios nos dice a través de las Escrituras que nosotros no podemos hacer nada. Es un regalo de Dios. Nosotros no podemos captarnos de que tenemos algo que ver con la salvación, sino que todo proviene de Dios. Entonces, la salvación, el bautismo, no es un requisito para la salvación. Un ejemplo de esto, Jesús en la cruz tenía a las dos personas al lado. Una se le burlaba, la otra reconoció a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, ciertamente hoy vas a estar en el paraíso conmigo. Para ser crucificado tenía que ser la peor escoria de la sociedad, porque era el peor castigo era ser crucificado, ¿sí? Así que ni creía en Dios, ni tenía devoción en Dios, ni estaba bautizado, ni nada, que estaba ahí en la cruz con el Señor. Y sin embargo Dios le dice, porque creyó, le dice, hoy vas a estar en el paraíso conmigo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos y vemos un requisito, esto mismo, ¿no? De que el bautismo no es un requisito para la salvación. Bien. La Biblia muestra en muchos lugares que el orden de los eventos es: 1, una persona cree en el Señor Jesús, y 2, es bautizado. O sea, no podemos ser bautizados si no hemos creído en el Señor Jesús. Tenemos que tener la plena convicción de que Jesús es Dios encarnado y que vino a esta tierra para morir por cada uno de nosotros, para que podamos tener salvación, porque estábamos muertos en nuestros pecados y íbamos directamente a vivir una vida de condenación lejos de Dios, en el infierno. Y nosotros no podíamos hacer nada para alcanzar a Dios y llegar al cielo. Por eso tuvo que venir Jesús y morir en esa cruz por cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende el sacrificio de todos? Entendemos el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, es esencial que lo entendamos para poder ser bautizados. Dice, ver también Hechos 16, 14, 15. Hechos 16. 14 y 15.
Se lo leo. Dice, una de ellas era Lidia, era de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. ¿Sí? Ahí está el proceso. Lidia creyó a lo que Pablo decía y fue bautizada ella y toda su familia. Creer y después ser bautizados. La página dice: un nuevo creyente en Jesucristo debería desear ser bautizado lo más pronto posible. En Hechos 8, Felipe habla de la buena nueva de Jesús al eunuco etíope. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente detuvieron el carro y Felipe bautizó al hombre. El eunuco aceptó a Jesús, aceptó el sacrificio de Jesús. Dice que ahí estaba leyendo Isaías 53 y que dijo, ¿de quién habla esto que yo estoy leyendo? Y ahí Felipe le entregó el mensaje de salvación. El hombre creyó y fue bautizado al instante. El bautismo ilustra la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. En todas partes donde se predica el Evangelio y las personas tienen la fe en Cristo, deben ser bautizadas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que le haya quedado en el tintero? ¿Vamos bien? Muy bien, muy rápido, un poco más lento. ¿Bien? Bien. ¿Cuál es el simbolismo del bautismo en agua? El bautismo en agua simboliza la confianza total del creyente y su plena dependencia en el Señor Jesucristo, así como un compromiso para vivir en obediencia a Él. ¿Sí? Yo estoy diciendo ahí en las aguas, tengo total dependencia en vos, Jesús. Creo totalmente en vos. Y voy a vivir la vida que vos querés que viva. ¿Sí? Y acá me quiero detener en el tema de la obediencia. Obediencia no se trata de cumplir por cumplir lo que Dios nos manda a cumplir. Nosotros logramos la obediencia porque hay una conversión en nosotros. ¿Sí? Yo podría ser el peor de los pecadores y no estar convertido y podría cumplir con lo que Dios nos manda que cumpla dentro de las Escrituras. Pero eso no mostraría mi vida como cristiano